Buenas, buenas. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonita Radio a esta hora a las 11:03 de la mañana. ¿Qué semana? Y no se ha terminado, queda un día todavía. Oye, en esto es lo último, vamos a hablar mucho con ustedes. Vamos a tratar de conversar sobre eso. Hay tres noticias que voy a contextualizar y a comentar, pero sobre todo quiero hablar con ustedes de dos cosas en dos grupos que tienen impactos de cara a las elecciones diferentes. Y uno de ellos es la diáspora, porque hoy hay un debate entre eh, Joe Biden y Donald Trump sobre cómo se está vislumbrando esa campaña, que son los dos candidatos aparentemente hacia las elecciones, y me parece que es importante hablar con ustedes sobre eso que realmente se puede dar, que es que Donald Trump gane otra vez eh, un segundo término en esta elección. El impacto que tiene para Puerto Rico, eso lo conversamos también, lo quiero conversar con ustedes, hagan preguntas, pero sobre todo comenten, pónganme al día de cómo está la discusión allá. Y el impacto para los puertorriqueños y el país para Puerto Rico. Obviamente siempre vamos a hablar del impacto y de qué deberían estar hablando, más que el impacto, de qué deberían estar hablando tanto Joe Biden como Donald Trump con relación a Puerto Rico y de qué deberían estar hablando los candidatos de acá, de frente a la elección. Pero hay tres temas, además de esa conversación que quisiera tener con ustedes en este programa, hay tres temas importantes, a mi juicio, que debemos comentar. Y uno de ellos es el asunto del repunte veraniego del COVID. Hay una muy buena columna hoy de un científico precisamente hablando sobre el tema. Lo que está pasando en materia de la legislatura y cómo quedó esa sesión, última sesión de cara a las elecciones. Recordemos que retoman después de las elecciones. Hay trabajo legislativo porque se supone que puede haber investigación, etcétera, etcétera, pero a mí me parece que no va a haber nada. Y definitivamente el asunto de, ya dije lo de el COVID, Donald Trump, y lo que le dijo el gobernador a colegas periodistas cuando habla de la famosa demanda para sacar la cara por el Departamento de Justicia y como quiere quedar hacia la opinión pública Domingo Emanuel y diciendo que le va a cobrar a los corruptos, aquellos que le costó al erario la conducta delictiva en la que incurrieron. Así que yo creo que esos tres temas, con la conversación que quisiera tener en términos generales con ustedes, me parece que van a redondear nuestro programa de Esto es lo último hoy a las 11, a esta hora, y darle un poco de contexto a cómo se está dando esta discusión, que yo no sé si ustedes lo sienten, pero yo desde el punto de vista profesional siento que llegó el verano y como siempre pasa en este país, ahora todo el mundo está pensando en no en lo que deberíamos estar manejando en términos de información y las urgencias que hay, sino como que todo el mundo tratando de coger un verano que sea para hacer lo que propiamente hacemos en verano y dejar atrás como estas conversaciones que a mí me parece que sí, aunque debemos balancear y ahí está el balance entre el trabajo y lo que está pasando en el país con la diversión y el entretenimiento, pero me parece que estamos ya otra vez de capa caída y como que no hay discusión de muchos asuntos que me parecen importantes. Pero vamos ustedes, por ahí yo creo que llegó Humberto primero, porque ustedes saben que Humberto es, no, llegó primero Mónica Barreto. Saludos, Mónica. Déjenme ver si fue Mónica. No, no fue Mónica, pero te saludo. Iber Grajales, saludos. Espero que estés bien. Tito Mode fue el que llegó primero por ahí. Gracias por estar, María Buzo Rodríguez, está Mildred Lozada, está Norma Rivera Rosa siempre, Luis Gabriel Jiménez, Nelson Torres, Miguel Ángel Díaz Pagán, Wilma Fontán, El Ritz, eh, Acevedo Carhor, saludos. Espero que estés bien, Carolina Miranda. Buenos días desde Carolina del Norte. No sé por qué, siempre que pienso en Carolina del Norte pienso en frío. Las hermanitas Cabán están calientes, no están por ahí. Ivonne Padua, Javier González desde Nueva York, Ed Méndez, Davo Díaz, Norma Rivera, Luz Díaz desde Winter Garden, Florida. Comida y dengue, experimento en Puerto Rico. Uy. Lula Cintrón, Carles Baratá, Lisset de León, siempre Edgar García, Yadi Carrasquillo, Julio Rivera Gotay, Yuyo González,
tienes razón, el entretenimiento no nos debe enajenar de nuestra situación y los asuntos importantes. Y no tengo problema, nos tenemos que entretener para bajar la tensión, pero parece que hay una discusión y una conversación que se aplaca siempre en verano y las elecciones están ahí. Luz Matías, la gente está dormida con tantas cosas sucediendo. José A. Aguirrechea, saludos José A, tú eres nuevo, no te había visto. Luis Matías, Lourdes Ríos, Migda Fragoso, Gabriel Quiñones, Polo Quile, Edgar Gómez, Marisa Santiago, siempre por ahí. Maribé Martínez Mazanet, saludos. Y Cariana Ashley, Rosa María, todo el mundo, está llegando todo el mundo. Vamos a seguir, vamos a empezar con el tema de Trump. A mí realmente me preocupa lo que está pasando en Estados Unidos porque obviamente sabemos que Trump tiene otros casos pendientes. No me parece que sea determinante los asuntos pendientes que tiene Donald Trump para ganar o perder esa elección. Soy bien honesta. No veo una discusión y más que una discusión, una, un planteamiento de la gente masivamente estableciendo que el presidente que ha sido convicto ya por un caso no debe estar en la papeleta, no debe figurar, porque recordemos que la Constitución de Estados Unidos no le prohíbe a Donald Trump resultar electo, si resulta electo, por tener un caso criminal. Y eso yo creo que es importante en la discusión, sobre todo, cómo se va a dar la presencia de Trump, que bastante errático, siempre fue errático, pero ahora está peor ante la opinión pública. ¿Cómo va a ser su presentación de campaña? Y yo creo que eso es parte de lo que hoy deberíamos estar mirando cuando hay un debate. Con Joe Biden, que sabemos que no es el candidato más, digamos, fuerte contra Donald Trump, Partido Republicano versus Partido Demócrata, por lo que se ha visto de Joe Biden, ha deteriorado mucho en su salud física y se nota. Si lo preparan, si realmente eh, tiene la capacidad o no para salir, que la gente piense que está fortalecido y es un candidato fuerte eh, para atender una elección, pues no sé. Una de las cosas más interesantes que ha pasado con Joe Biden es que ese deterioro ha colocado a los correligionarios de Donald Trump y a los seguidores de Donald Trump a establecer la, lo que ellos llaman lo decrépito que pueda estar el presidente. Y yo creo que los estadounidenses son mucho bondo y capota en el manejo de esa opinión pública para establecer si puede o no un presidente ser. Recordemos que esa es la cultura del consumo del consumo y del privilegio a, a la estructura humana, al cuerpo, desde su punto de vista más joven. Eh, y yo creo que esa cultura y ese edadismo que está implícito en las decisiones que pueden tomar un elector, me parece que va a ser una discusión y ha sido una discusión desde esa otra posición de la oposición, valga la redundancia, que es precisamente destacar esa posibilidad de que Joe Biden no tenga la capacidad física para ser presidente. Recordemos también que ahí está un poco el machismo de que los hombres tienen que ser grandes, fuertes y valerosos para poder contrarrestar, sobre todo en una sociedad tan militarizada como la estadounidense, y que piensa siempre desde la visión imperialista de que lo que va es a rescatar y lo que va es a ocupar y a invadir por supuestamente el favor de la democracia. Así que yo creo que todo eso va a estar ahí. Pero ¿cuáles son los temas? Y a mí me gustaría conversar con ustedes sobre los temas. Hay una nota hoy que establece que ese debate que se va a dar entre Donald Trump y Joe Biden, 78 años y 81 años, en Atlanta, tiene como base una de los temas, definitivamente sería como Joe Biden lo acusa el Partido Republicano de corrupto. Recordemos lo que han tratado de implicar a base del caso del hijo, etcétera, versus
lo que representa Donald Trump, que es un peligro para la democracia. Yo creo que los demócratas tienen un problema en mantener un discurso del peligro para la democracia si no simplifican lo que puede ser un discurso eh, muy profundo desde el punto de vista de cómo se pierde la democracia con un candidato como Donald Trump. Y tienen el reto de simplificarlo para una sociedad que necesariamente no tiene el tiempo, no necesariamente consume los productos de contenido para hacer un análisis crítico sobre lo que está ocurriendo en la democracia estadounidense, porque no necesariamente, y volvemos a la palabra con el perdón, eh, lo ven, lo tienen claro. Tienen una sociedad mediática y una audiencia mediática con eh, poca capacidad por falta de educación de atender ese análisis crítico. Y obviamente en una sociedad de alto consumo con crisis económica como tiene Estados Unidos, es una sociedad también caótica desde el punto de vista que la gente tiene 1, 2, 3 trabajos, grandes preocupaciones y no entienden que es una preocupación que deberían estar mirando el atentado contra la democracia. Sobre todo los grupos de las minorías, las mujeres, no olvidemos que la, el grupo de Trump, de Donald Trump, es un grupo fundamentalista religioso que ha copado a las instituciones eh, de muchas maneras, pero sobre todo los tribunales. Vemos el nivel de racismo que hay con las comunidades que pueden ser mayorías raciales, pero realmente esa otra minoría eh, constituida desde el hombre blanco se ve amenazada y ha sido increíble el aumento de casos de violación de derechos civiles contra las comunidades negras, contra las comunidades de las minorías raciales en términos de latinoamericanos, etcétera, etcétera. Así que yo creo que es un gran reto para el Partido Demócrata traer esa información que puede estar muy bien simplificada cuando hablamos del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, del derecho de los estados a mantener una política de apertura y de inclusividad y diversidad con la comunidad del LGBTIQ. O sea, tienen que traer una campaña que realmente desde este debate le pueda decir a la gente, eso me puede pasar a mí. Y yo puedo estar ahí si en efecto las políticas elevamos a presidente nuevamente a Donald Trump y las políticas de esa administración van a estar señalizadas hacia esos grupos. Ese me parece que es un reto importante. Obviamente Joe Biden va a atender lo que son los delitos de Donald Trump. Volvemos, yo no sé cuánta vigencia y cuánta importancia le da el pueblo estadounidense que va a votar a ese asunto. El asunto de la economía definitivamente tiene que ser importante, porque en la economía vemos como todas las clases se pueden ver definitivamente eh, afectadas. El ingreso de aquellos que en efecto son más ricos en Estados Unidos baja el incremento de su capital y eso es un problema para esa gente y definitivamente lo que significa para las minorías y las minorías sobre todo económicas. Tener un problema para desarrollarse diariamente a menos que no tengan 1, 2, 3 trabajos, realmente no uno, más de un trabajo. El nivel del costo de vida en Estados Unidos, hay estados que sencillamente la gente no puede tener una propiedad, aun cuando tienen trabajo. El acceso a la educación y sobre todo el acceso a la salud. Si creemos que en Puerto Rico tenemos un problema de acceso a la salud después de haber alcanzado la posibilidad de que todo el mundo tenga un plan médico, aún con las limitaciones que tiene el plan vital, y de lo que ha significado para la economía de Puerto Rico, no nos podemos imaginar lo que ocurre en Estados Unidos. Y yo creo que eso es importante a la hora de que uno y otro candidato se expresen. Vuelvo y repito, yo quizás no tengo mucha esperanza de la manera en que se ha desarrollado ese país después de haber tenido grandes luchas de derechos civiles y grandes logros en esa línea
y tener hoy un país cada vez más dividido por razón de raza, por razón de género, un país mucho más violento y lo que significa que no puedan leer críticamente lo que está ocurriendo para tomar decisiones importantes en esa democracia. La candidatura de Trump solo es el reflejo de una potencia en decadencia, Yuyo González. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y ese también me parece que es un planteamiento importante, pero no lo va a dilucidar un debate, sobre todo porque eso le aplica tanto al Partido Demócrata como al Partido Republicano. Y a mí me parece que esa imagen de la potencia en decadencia va a seguir bajando hasta que se cogote. Ahí está la deuda billonaria, trillonaria que tiene Estados Unidos con China. Cómo se organiza esa geopolítica a partir de esa deuda. Cómo hay un impacto increíble en cómo precisamente todo lo que ha hecho Estados Unidos es tratar de establecer los acuerdos económicos con, por ejemplo, lo que ha sido China e India para diversas economías, el asunto de la economía de salud, los dispositivos tecnológicos, etcétera. Y ahora se está tratando de establecer lo que se conoce como el nearshoring, que es precisamente que Estados Unidos tenga la capacidad de tener esas industrias diversificadas por el mundo, incluido el Caribe, como República Dominicana y Puerto Rico. Sabemos ya lo que ha pasado con Puerto Rico. Insertarse en esa nueva estrategia para acceder a esa producción que incluye los medicamentos, importantísimo. Y yo no veo que hay un trabajo, sobre todo dirigido a decirle a la población que eso es importante. Pero volvemos, esa potencia en decadencia que tiene mucho que ver con la relación y el trabajo de potencia militarizada y una potencia militar, yo no veo que está percolando en la población. Ustedes que viven allá me podrían decir obviamente mucho más, pero me parece que es bien importante ese asunto que señalas de la potencia en decadencia. Dice Pilar, mucho de nimiedades por aquí, otras pendejadas por allá, y a la hora de la verdad no cubren medicamentos, estudios, etcétera. Estás hablando de la salud. Sandra Infanzón está diciendo algo que quiero compartirlo. Estados Unidos ya dejó de ser imperio, como tú dices, va en decadencia y el deber de tanto dinero a China es preocupante, puesto que ellos cuando quieran cobrar la deuda, yo no sé qué va a hacer Estados Unidos. Esa es precisamente una de las líneas que a mí me parece importante y para esto quizás deberíamos hablar con algún analista estudioso precisamente del desarrollo de esa potencia y cómo va en decadencia. Obviamente el mundo cambió, volvemos, todo lo que hacía Estados Unidos para buscar mano de obra barata, la colocó siempre en los países asiáticos y sabemos lo que pasó después del COVID. Y no es solamente en la industria de la salud y los dispositivos médicos, estamos hablando en los dispositivos tecnológicos. Y ahí es donde, para traerlo a Puerto Rico, yo me cuestiono qué es lo que piensa un gobierno como el del Partido Nuevo Progresista, que si ganara Jennifer González viene con la misma mentalidad, que es mirar solamente la posibilidad de que Puerto Rico con la relación de Estados Unidos dependa de esa economía cuando debe haber un impulso de nuestro desarrollo que no ocurre en las dos administraciones que ha tenido el Partido Nuevo Progresista después de la pandemia. Recordemos que después de María debieron haber tenido un proyecto, además de la rehabilitación, conectado con el desarrollo y futuro económico de Puerto Rico. No lo hicieron. Vino la pandemia, todo el mundo sabe que Puerto Rico tuvo una súper industria farmacéutica de dispositivos médicos, incluso todo el mundo habló de que este era el momento de atraer esos negocios que se fueron hacia Singapur, hacia China, hacia India, etcétera, para esa industria de los dispositivos médicos. Y finalmente, ¿qué hizo el gobierno de Pedro Pierluisi? Nunca preparó un proyecto y se creía que solamente porque los puertorriqueños son ciudadanos americanos le iban a dar, Manuel Sidre, le iban a dar lo que él pidiera. No, el problema es que tampoco tuvo un proyecto, no pidió,
no se encargaron de rehabilitar el sistema eléctrico y se llevaron las empresas para Costa Rica. Así que eso es el impacto, ese es el impacto que tiene un gobierno de un partido político que únicamente piensa en la posibilidad de ser Estado de Estados Unidos y que nos lo den todo así como que estamos sentados y vamos a recibir. Porque de esa manera ellos han vivido políticamente. Y yo creo que es lo más interesante que está pasando frente a esta elección. Si Estados Unidos se juega todo lo que hemos hablado con relación a la migración, a los derechos de las mujeres, se juega también su economía con la selección de un Donald Trump. Imagínense en Puerto Rico con la selección de las personas que hablan desde el partido, el ideal, eh, vamos a decir, el estatus, el ideal de estatus como única solución a los problemas de Puerto Rico. Y estamos hablando del Partido Nuevo Progresista y obviamente del Partido Popular, porque aunque el Partido Independentista trajo en su momento el discurso de la independencia, precisamente se dio cuenta que lo tenía que abandonar, porque el país primero hay que administrarlo. El país primero tiene que ser una potencia de desarrollo económico hacia su futuro, antes de pedir la independencia o de hacer algo con relación al estatus político. Así que yo creo que esa línea es súper importante. Norma Rivera, se olvidaron de que Costa Rica es una colonia funcional de Estados Unidos. Totalmente de acuerdo contigo, como lo es una neocolonia República Dominicana. No nos podemos olvidar de eso. Me parece que vamos a hablar mandarín como va la cosa, dice Gladys Feliciano. Saludos a ti, Yani Moreno. Espero que estés bien, de acuerdo. Yo creo que ahí es donde estamos. Y esa conversación, por eso quería hablar con ustedes, me parece que inicia desde esta mirada que le estamos dando a qué va a ocurrir en ese debate, qué es lo que debe estar pidiendo la audiencia estadounidense de escuchar. Siempre las audiencias van a pensar y van a colocar en sus candidatos de uno o de otro cómo vas a cumplir con mi necesidad. Y yo creo que la necesidad de los migrantes en Estados Unidos es tener estabilidad, es tener la posibilidad de hacer vida en un país que le ha dicho siempre que es la democracia más importante, la primera democracia del mundo. Eh, las mujeres necesitan que eh, no que les faciliten, que les respeten sus derechos humanos. Los negros, las comunidades raciales, las personas que han hecho de Estados Unidos su país, pero sobre todo ese país necesita una estabilidad emocional para atender un problema de violencia brutal. El problema de adicción en Estados Unidos, adicción a todo, porque es adicción al consumo desmedido como es adicción a las drogas, el uso de las armas, todo esto en una crisis puntual, en una potencia definitivamente, de acuerdo con ustedes, en decadencia. Daniel del Valle, saludos. Estados Unidos quiso aprovechar mano de obra de esclavos y los chinos y aprendieron a fabricar y ahora son la fábrica del mundo. Parte del problema es no subestimar y parece que subestimaron a demasiada gente. Con la deuda china, Estados Unidos, dice Joja Santiago, les entrega la colonia de Puerto Rico, hay que decirlo ya. Wow. Eso se ha hablado muchísimo. Bueno, tú sabes que en un momento dado, dentro de todas sus locuras, Donald Trump habló de que le iba a entregar a China a Puerto Rico. Le iba a entregar Puerto Rico a China. Eh, no aceptaron a Robert Kennedy Jr. en el debate porque no tenía los números que pedía CNN. Imagínate tú. Eso está bien fuerte, que un medio de comunicación establezca quién es la posibilidad de ser un candidato para una elección general. Está fuerte. Estados Unidos va atrás hace rato. El bipartidismo se ha convertido en un dime y direte de la democracia bien fragmentada, dice Adolfo. Llegué tarde, nunca es tarde si la dicha es bonita radio. Gracias por estar. Donald Trump lo que dijo que iba a intercambiar a Puerto Rico con Groenlandia. Es verdad, no fue a China, fue con Groenlandia. Tienes razón y creo que había un precio y todo. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, Gladys Esther, eso me cuestiono yo. Está bien fuerte para la democracia que CNN puede establecer quién es o no es. Pero espérate, no nos vayamos lejos. En Puerto Rico, el periódico El Nuevo Día decidió que
Ana Rivera Lacén está invisible en la papeleta estatal de la alianza como está constituida. Recordemos que la ha invisibilizado en 2 ocasiones, consecuentemente. Y la semana pasada, en el fin de semana pasado, invisibilizó a Victoria Ciudadana de los movimientos reales políticos hoy y trajo al PPT, al Partido del Pueblo Trabajador y a los antiguos partidos de minoría del 2012. Gente, no es solamente CNN, claro. No sé si el Nuevo Día se atrevería a hacer una cosa como esa. No, tú no vas a entrar al debate porque tú no tienes los números. Pero de que ha invisibilizado candidatos y quiere manipular la democracia, ahí está. Antes, cuando estaba a las 9:36, dice Luz Díaz, la mayoría de la gente trabajaba, hasta tenía 2 trabajos. Había más compañerismo, se reunían después de los trabajos y hacían fiestas. Todo eso se chavó cuando entregaron las 9:36 por culpa del corrupto de Romero. Nunca olvidar que fue Carlos Romero Barceló y Pedro Rosselló González los que activaron una estrategia en Washington para eliminar el proyecto de las 9:36, que bastante nos dio en educación y en estabilidad en la familia, y de eso estaba lleno Country Club, entre ellas la calle 254, donde viví hasta mis 19 años. Nunca lo voy a olvidar. Mi papá levantó la familia que levantó con una compañera, esposa, que es mi madre, que es mi madre, todavía está viva, él ya se fue, precisamente sobre la base de las 9:36 y de su trabajo de mi madre con una corporación que precisamente le daba servicio a las farmacéuticas. Porque no era la farmacéutica nada más, era la compañía de productos químicos que le podía atender la necesidad de servicio de esos productos a la farmacéutica. Y así fue, pero el Partido Nuevo Progresista lo entregó. A mí me encantaría hablar con algún joven, como lo he visto últimamente en las redes, que dicen que el PNP, que lo defiende hasta el final y que van a defender la estadidad. A mí me gustaría hablar con alguno de esas personas para ver si realmente se conocen la historia del Partido Nuevo Progresista como partido de gobierno. Parecería que no la conocen. Si hoy un joven que estudió en Mayagüez y tiene una capacidad increíble por haber estudiado en la mejor universidad del Caribe, y me atrevo a decir de Latinoamérica, con relación a los proyectos de ingeniería, y no consigue trabajo en Puerto Rico, se lo debe al Partido Nuevo Progresista. Así que el que quiera tener la conversación conmigo, la acepto. Estados Unidos tiene un 4% de la población del mundo, pero no puedo leer lo que dice. El PNP mató a Puerto Rico cuando eliminó las 9:36. Y hay que buscar un modelo de desarrollo económico que, si bien puede obviamente activar ese proyecto, fíjense que el nearshoring tiene mucho que ver con los proyectos alrededor de las farmacéuticas. No necesariamente va a replicar aquel modelo de los años 70 y 80, pero caramba, ¿cuál es el proyecto? Sembrar cemento en el sur de San Juan. Darle la posibilidad al hijo de Pedro Pierluisi que se convierta en millonario a través de la compra de propiedades para establecer un negocio redondo con el apoyo del gobierno y de la industria y de la compañía de turismo alrededor de los alquileres a corto plazo. Darle la posibilidad a la ley 60 que tenga todas las exenciones contributivas y solamente cree 2 empleos, versus la gente que se está matando haciendo un proyecto económico de pequeñas y medianas empresas y el gobierno no los apoya y destruye el sistema de energía y no lo rehabilita con una privatizadora. A mí me gustaría que alguien me contestara esas preguntas. Dice Sandra, tampoco trajeron un modelo plan B. Exacto. Porque lo que querían era hacer pobre. Carlos Romero Barceló lo dijo, que él quería hacer pobre a Puerto Rico. Claro, pobre nosotros, ellos no. Porque que me digan a mí cuál es la capacidad que tiene Melinda Romero de ganarse 5,000, 6,000 dólares como una cabildera de la estadidad, perdón, 90,000 dólares al año, que siempre ha vivido de la teta de la chequera del pueblo de Puerto Rico, porque su padre se hizo rico con su negocio de abogado,
su hijo y su hija, en el caso de su hija, vive de la chequera del pueblo. Ellos no se hicieron pobres, hicieron pobres al resto del país. Los políticos de porquería, dice Israel Torres, prefieren un país mediocre e ignorante para poder continuar con el robo de fondos federales y estatales. Consiguen el número los de UPR Mayagüez, pero tienen dignidad. Claro, Nildy Rivera, claro. Las compañías locales que daban servicio de mantenimiento a la farmacéutica, el desarrollo de empresas locales no se explotó. Las farmacéuticas depositaban en los bancos, ahora no. Exactamente. Todo eso es importante, pero ¿quién le explica eso a don Pedro Pierluisi? Que yo lo escucho diciendo, y vamos ahora al segundo tema que quiero traer. A esta hora, gracias a la cooperativa de Vega Alta, siempre por estar con Bonita Radio, en Esto es lo Último. Y es lo que le contesta Pedro Pierluisi a los periodistas cuando habla de que él no le pidió al secretario del Departamento de Justicia que hiciera una demanda, que presentara una demanda para cobrarle a los corruptos lo que malversaron a través del erario con esas actividades de corrupción. Yo dije que a mí me parecía muy bien la demanda, como un mecanismo de rendición de cuentas. Ahora, yo creo que es un problema, y siempre dije que era una estrategia de Domingo Emanueli, traer una demanda a 4 meses de las elecciones, sobre todo porque yo soy de las que creo que no pasa de agosto, que se va, y finalmente lo hace para tratar de tener una buena imagen en los últimos meses, a ver si a la gente se le olvida lo que la gente ha dicho que es lo que resultó ser Domingo Emanueli, un sastre jurídico. Una persona que no ha tenido la posición de tercero en mando en el país, que en el orden sucesoral, si no está el secretario del Departamento de Estado, él es el gobernador interino y sería la persona que se quedaba, como le sucedió a Wanda Vázquez Garcet. Si un gobernador renuncia y él tiene que ocupar el puesto. Y como estrategia, yo creo que perdió la posibilidad de que se le dé credibilidad cuando los que saben y los que argumentan derecho entienden, por un lado, que sabemos lo que pasa con los casos que han tenido eh, devolución de dinero, sobre todo en esos casos de corrupción, en el que el gobierno federal o tiene un elemento de restitución a través de la confiscación o sencillamente le impone una multa que establece que tiene que pagar cierta cantidad en referencia a lo que cometieron contra los fondos públicos. Si eso es así, nuestra teoría y nuestro análisis de que en efecto Domingo Emanuel está una vez más jugando para las gradas se confirma. Escuché a Mayra López Mulero, que obviamente es una abogada que ve casos criminales, pero es bien importante que establezcamos lo siguiente. Cuando hay una convicción y hay una negociación, casi todos recordemos, solamente Ángel Pérez, Néstor Alonso, María Milagros Charbonnier fueron a juicio. Los demás, todo el mundo hizo alegación de culpa. Ahí el gobierno federal tiene la posibilidad de negociar con, y obviamente el acusado, y viceversa, de negociar entre ambos para establecer si hay restitución o no. ¿Cómo el gobierno de Puerto Rico va a decir entonces que tuvo un daño y que quiere recuperar aquello que se pudo haber malgastado? Pues a mí me parece que aquí hay una cuestión de evidencia que volvemos. Los que conocen del derecho han establecido que bien cuesta arriba. Pero cuando el gobernador le preguntan, dice, imagínate, Yanni Moreno, el alcalde convicto de Yauco, Partido Nuevo Progresista, Bernasario, que dice que no tiene nada que devolver porque él no robó. Oh, no entienden o no quieren entender. Pero esos son los que van y se confiesan a la iglesia y dicen que no han pecado. Esos son. Y en esa contestación el gobernador dice que él
no le pidió al secretario que hiciera lo que hizo. Porque está tratando de distanciarse de lo que le están acusando, que es una decisión político-partidista para ganar adeptos. El problema es, primero, gobernador, que aquí nadie le preguntó si a usted se lo pidió. Me parece que traerlo es un error táctico, estratégico en la contestación, porque está dando la impresión precisamente que lo único que le importa no es si cobra, es ese elemento de que la gente entienda de que usted hizo algo a un mes de haber perdido, casi un mes, de 3 semanas de haber perdido la primaria, y a 4 meses de la elección general, que usted no va a correr. Pero claro, es más que al gobernador. Realmente están tratando de rehabilitar la imagen mala que tiene Domingo Emanueli, y esa es la propuesta de una relacionista pública que se dedica a eso. Y se dedica a eso a pesar de que sabemos que no le da información al país a través de sus periodistas y que manipulan la opinión pública constantemente. Y yo creo que ahí es donde el gobernador realmente tiene el enredo de no poder establecer propiamente honestidad en su contestación. Que no se tienen que quejar los corruptos, pero es que el problema, vuelvo y repito, yo no creo que haya salido ninguno de los corruptos, amén del convicto alcalde de Yauco, Abel Nazario, a decir que no va a pagar o que va a pagar. Yo creo que todos ellos están a la espera de que ocurra el primer señalamiento para contestarle al tribunal ese señalamiento. Me parece que el gobernador pierde la oportunidad, quizás porque nunca pensó que era importante, ser honestos con el país y decirle, el problema de la corrupción la hemos tenido al interior y no ha pasado nada, y el Departamento de Justicia no ha hecho lo que tiene que hacer, quizás porque a nadie le importa de este gobierno. Yo cada vez que hago una investigación me doy cuenta del nivel de descaro que hay en hacer mínimamente atender la gestión gubernamental desde el punto de vista ético. Yo estoy ahora mismo manejando 3 investigaciones, una casi completada, espero sacarla la semana que viene. Pero estoy en otra que involucra no solamente conflictos éticos, sino conflictos que se puede cuestionar si son negligencia en el cumplimiento del deber, y a las personas involucradas no le ha importado hacer las cosas de cara al sol. Como si entendieran que no hay ninguna consecuencia y por ende lo van a hacer. Pero hay otra que se relaciona, y también creo que la voy a publicar la semana que viene, con los esfuerzos que están haciendo los miembros del Partido Nuevo Progresista, sobre todo aquellos que gestionaron la campaña para que fuera el gobernador el candidato a la gobernación, y es atornillar a todos esos que eran los buenos comisionados de barrio y que mantienen las nóminas de lujo y las nóminas de confianza en cada agencia. Lo hacen sin ningún empacho, sin ninguna posibilidad de que se arrepientan de estarle robando al país. Gente que se quieren ganar hasta 7,000, hasta 8,000 dólares, que están creando nuevas estructuras en las agencias para atornillar a esa gente. Sin preparación, sin capacidad para seguir haciendo política. Y eso a mí, cada vez que lo veo, realmente me asusta y me espanta. Porque parecería que la única posibilidad que tienen como personas, oiga, olvídese de si son PNP, si son populares, lamento decir que son PNP todos. En este momento, ese es el gobierno que tenemos, y esa es la gente que está cometiendo este tipo de conducta. Pues si no hay una cabeza que diga eso está mal hecho y no se puede hacer, ¿qué ustedes creen que van a hacer esto? Han replicado la conducta y después se molestan cuando alguien en las redes le dice, el ex fiscal federal
Guillermo Gil Bonal tenía razón, el Partido Nuevo Progresista, la corrupción tiene nombre y apellido y se llama Partido Nuevo Progresista porque han cometido las mismas negligencias, mediocridades, la misma corrupción. Hoy, en agencias públicas del nivel del Ejecutivo Constitucional, del Gabinete Constitucional y en otras agencias. Entonces una dice, pues si a la cabeza realmente no le preocupa y no le importa. Yo cuando dije bien temprano en el 2018, hay país, lo que no hay es gobierno. Lo dije con relación a Ricardo Rosselló Nevares, pero en el gobierno de Pedro Pierluisi es sistemático. La Fortaleza no tiene idea lo que está pasando en las agencias, porque lo han promovido, y yo me imagino que lo promueven en las reuniones del partido, con los jefes de agencia, con los 12 apóstoles que se sentaron en pelota monga a decir que Pedro Pierluisi lo hacía bien, que ellos eran excelentes jefes de agencia. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se invierte esa capacidad de creer que no voy a tener consecuencias y sigo haciendo lo único que me importa, que es manteniendo un excelente salario porque le doy al partido político? Porque participo de la mafia institucional de la que hablaba el ex secretario del Departamento de Hacienda, que dicho sea de paso, jamás hemos sabido qué pasó, si iba a cooperar, si cooperó o qué pasó. Dice, ¿por quién votará Pierluisi? Él va a votar por Rosselló, se va con la perra por Estados Unidos o España, va a decir, ahí les dejo ese desastre y la compañía de Krispy Kreme, qué fuerte. El banquete total, Julio Rivera Gotay. Serán ellos excelentes en coger lo ajeno a fuerte. Y lo último que quiero comentarles es el asunto del COVID, porque realmente me tiene bien preocupada. Miren, hay una columna hoy que me parece genial, que establece Alberto Rosario, médico, precisamente de lo que es espantoso de que el repunte del verano del COVID-19 está asociado aparentemente en nuevas variantes del virus que son más contagiosas y en algunos casos pueden evadir la inmunidad proporcionada por las vacunas o infecciones. O sea, esas variantes que nosotros hemos hablado en muchas ocasiones desde que atendimos el momento histórico de la pandemia en el 2020, que pueden ser desde lo más sencillo hasta lo más complejo desde el punto de vista del virus. Y obviamente ya la población está súper relajada con relación a lo que fue la pandemia y ha habido proliferación y aumento de las actividades sociales que cuando hay un repunte es la que mantiene ese repunte alcista. El promedio de casos diarios, para que ustedes tengan una idea, es 2.238 casos diariamente. Y la tasa de positividad se acerca al 50%. Los indicadores confirman un alto nivel de transmisión comunitaria. Hasta ayer miércoles, la agencia informó que hay 233 personas hospitalizadas con la enfermedad, incluyendo 49 pacientes pediátricos. Salud confirmó además 10 muertes a causa del virus esta semana, lo que suma 7.449 muertes en lo que va de la pandemia. Para ayudar a detener este aumento de casos, los hospitales, las oficinas médicas y todas las instalaciones de salud deben implementar medidas que ayuden a detener la cadena de contagio. El uso de mascarillas definitivamente es un primer paso. Las mascarillas actúan como una barrera física que reduce la propagación de partículas liberadas al exhalar o hablar. El distanciamiento físico pertinente, gente, miren, abracen después, se abraza con su pareja o con quien usted comparta, pero dejen el besuqueo. Siempre la distancia, recordemos que además de no estar pegados, besando y abrazando a la gente, es de 6 pies. Yo, como soy una neurótica y no me gusta que nadie me esté dando chino, hasta en la fila soy de 6 pies. Siempre, aunque no haya repunte de COVID. La ventilación adecuada en espacios cerrados, crucial, importante.
Obviamente la vacunación contra el COVID, a propósito de este científico, como ustedes saben, los científicos la apoyan, ha demostrado ser altamente efectiva para prevenir la enfermedad, etcétera. Gente, yo creo que de verdad no debemos coger a la ligera el asunto de un repunte. Vamos a bregar con los distanciamientos. Usted no se quiere vacunar, pues miren, hay otras cosas que hacer, importantes. Pero yo creo que definitivamente no es para pensar que no pasa nada. Yo conozco lugares de oficina que todo el mundo tiene COVID ahora mismo. Conozco familias que fueron a una fiesta y todo el mundo tiene COVID. Entre ellos viejos de sobre 90 años que están, miren, así a punto de la muerte. No hay Paxlovid disponible porque se bajó el nivel de manufactura. Exactamente, Carmen Grajales. Carmen Grajales, si eres hermana de Ivette, saludo. Yo también no me gusta que la gente se me pegue tanto, ya ni yo. Sorry. Sí, soy una neurótica, no me importa. Gente, nos vamos. Son las 11:49. Recuerden, compartan los contenidos, vayan a bonitasradio.net, pueden donar a través de PayPal, tarjetas de crédito, siempre en Bonitas Radio ATH Móvil, Fundación Periodismo 21 ATH Móvil, la Fundación Periodismo 21.com tiene su página, que también lo pueden hacer a través de PayPal y tarjetas de crédito. Bonitasradio.net siempre. Y no se olviden que es importante que le diga a todo el mundo el mejor noticiero de las 5. Bonita Radio en YouTube, que palo es noticia. Nos vemos allá esta tarde. Hasta ahorita.